Hola, Buenas, Silvita. ¿Qué tal? ¿cómo estás? Bien, muy bien. Aquí ¿Vos? estamos. Aquí estamos, súper bien por acá. Eduardo, muchas gracias por participar. Em, bueno, yo tenía un poco de expectativas, te soy sincera. Más allá de que tenemos que trabajar el desapego, es muy recomendable. Tenía un poco de expectativa con este encuentro nuestro tan trabajado, ¿no? Entre los dos. Hace un par de meses que venimos trabajando por, por este conversatorio que vamos a dar juntos en breve, ¿no? ¿Me Sí, escuchás bien? llevamos ya un tiempo cocinando esto maravilloso, así que sí, yo también encantado, con un montón de expectativa, pero siempre tranquilidad, siempre Sí, La confianza Paz en esto. es el mejor lugar, sí, siempre, siempre. Total. Romina, muchas gracias por unirte, bienvenida. Bueno, la idea de hoy es contar a los que se van uniendo. Angie, bienvenida, muchas gracias por participar. Hola, Angie. ¿Cómo conocimos el tarot? O sea, cómo el tarot llegó a nuestras vidas y cómo nos transformó nuestras vidas. Vamos a hablar de eso hoy. ¿Querés comenzar, David, a contarnos cómo el tarot llegó a tu vida? Después cuento yo. Dale. Sí, la mía es una historia bien curiosa, una gran anécdota. Bueno, resulta que yo vengo de un linaje de mujeres que son muy poderosas y muy sensibles, hablando desde el punto de vista psicológico y lo que comúnmente se denomina parapsicología también. Entonces, en el caso de mi abuela, que es el primer referente cercano que tengo, ella desde niña veía cosas, veía un montón de cosas, sí, pero mi abuela se creó en un entorno con mucha presencia de la naturaleza, entornos rurales. Entonces ella se iba a jugar al campo, a los potreros, al bosque. A veces la mandaban de un lugar a otro y se iba por ahí, y veía un montón de cosas. Veía, tenía visiones que no podía explicar o que cuando intentaba explicarle a los adultos, le decían, bueno, son imaginaciones de chiquillo y así, pero ella sabía que no eran eso. Tampoco las podía explicar, pero eran parte de su mundo, ¿no? Después, esto lo sé porque me lo ha contado, pero lo que yo viví respecto a mi abuela yo ya como niño, es que ella desde siempre se podía anticipar a las cosas. Por ejemplo, la típica es que mi mamá se iba a trabajar y cuando regresaba, siempre mi abuela iba a la puerta corriendo a abrir la puerta porque mi mamá ya llegaba y abría la puerta y no había nadie. Y decía, qué raro, pero yo la escuché, yo vi que ya había llegado. Y se regresaba al cuarto. Y unos 5 o 10 minutos después, efectivamente mi mamá llegaba. Entonces, mi abuela siempre da un paso adelante con todo. Lo mismo también con cosas menos afortunadas, como por ejemplo cuando algún conocido o algún amigo de la familia partía para otro plano, ¿no? Cuando fallecía. En el transcurso de la semana anterior, por lo general, mi abuela tenía cierto tipo de sueños. Eh, soñaba distintas cosas, ¿no? A veces con carne cruda, o a veces soñaba que una figura, un personaje se presentaba para despedirse, cosas así. Y muchas veces también veía esto en vigilia, es decir, ella estando despierta en sus actividades normales, a veces veía una silueta, un personaje oscuro, que confundía con alguno de nosotros, pero al hablarle, como no respondía, se fijaba con atención y veía que no tenía rostro, no tenía características particulares, solo era como una silueta. Entonces, después de eso, esta silueta se iba y después nos llegaba la noticia de esto. Entonces, mi recuerdo de mi abuela es ese. Me hiciste acordar una anécdota que no te conté en todas las charlas que nosotros tuvimos, que Carl Jung, viste de la biografía que te recomendé. A todos los que están acá presentes hay una biografía de Carl Jung que se las recomiendo si les interesa la obra de este gran maestro que fue Carl Jung. Bueno, en su biografía él cuenta que tenía ese tipo de sueños con algunos de sus pacientes premonitorios, digamos, que después se enteraba por su paciente que en el mismo momento en que él soñaba tal cosa, al paciente le estaba pasando. Eso, me hiciste acordar a eso. Claro, y es increíble porque inclusive Carl Jung tuvo un periodo que está
es paralelo a su ruptura con Freud y entra en Ujú. depresión. Y mucha gente pensaba que era por eso, exclusivamente. Pero luego cuando sus amigos ya se acercaron y empezaron a indagar, se dieron cuenta que él tenía un sueño recurrente. Por supuesto, él no lo decía, porque él desde niño le tenía un gran miedo a la locura, porque él también era un sujeto demasiado sensible, ¿no? Entonces, esta frontera entre ser sensible y percibir cosas no ordinarias y la esquizofrenia, la psicosis en general, es como, era algo que no estaba delineado ni bien observado en la época en la que Jung empezó con su labor científica. Entonces él tenía miedo. Lo que pasó con un Garage Vegano, muchas gracias por estar, que nos está saludando acá, Garage Vegano. Gracias, Eh, Rubí. bienvenido, bienvenido. Lo que le pasó a Jung fue que cuando se recibió como, bueno, él siempre tuvo como una búsqueda espiritual muy profunda, desde niño tuvo esa búsqueda espiritual. Y cuando terminó de estudiar psiquiatría, se dio cuenta que no le servía demasiado la carrera para abordar el alma humana, y ahí fue cuando empieza a leerlo a Freud, y ahí es como Freud y Jung se hacen amigos y tienen su famosa amistad en el universo de la salud mental. Pero no nos vayamos de tema. Em, Lo que te Según me decía es que contaste, tenía conversaciones telepáticas con tu mamá, tu abuela. sí, sí, bueno, lo que te decía es que Jung en ese caso también tuvo un sueño premonitorio muy importante relacionado a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Antes de que Sí, suceda, y eso le sí. generaba mucha ansiedad y era el motivo de su depresión. Pero claro, bueno, lo estoy resumiendo porque igual es muy interesante. Pero regresando a mi historia, eh, bueno, yo de adulto ya he reconocido que yo también tengo por ciertas épocas sueños premonitorios, sueños anticipatorios, como le llaman. Y son bastante precisos, pero en mi caso son simbólicos. Si no son como directamente como que yo veo tal cosa y esto aparece, pero interpretativamente sucede y me sucede casi que de un día al otro o 2 días de anticipación, no es mucho tampoco. Pero regresando al tema de mi abuela, eh, mi abuela me enseñó a comunicarme telepáticamente con mi mamá también. Y bueno, esto es algo que yo no sé si es que yo lograba hacer, porque yo me sentaba con mi abuela y capaz ella es la que hacía todo, pero ella se comunicaba con mi mamá. O sea, me enseñó a sentarme, a pensar con intensidad en la persona, en el mensaje que yo quería transmitir, en la emoción, en el deseo de que la persona le llegue. Y mi mamá llegaba y había hecho las cosas que le habíamos pedido, traía cosas, o llegaba más rápido, o más, o sea, Las famosas increíble. sincronicidades, ¿no? Era algo Las famosas increíble. sincronicidades. Ah, Entonces, mi niñez estuvo marcada por esta mirada dentro de mi familia que integraba lo mágico. Si no era algo, mi familia era muy católica y era muy recelosa y tenía muchos prejuicios, diría yo ahora, frente a gracias, todo Andrea. tipo de cosas como Acá el Andrea tarot. está, acá Andrea está diciendo qué hermoso lo que estás contando. Gracias, Andrea. Pero sí, más allá del prejuicio y todo esto, había una mirada y una vivencia de lo mágico como parte de la cotidianidad con mi abuela. Y yo, en cambio, crecí pensando que mi madre estaba desconectada de esto, porque era una persona con mucha actividad intelectual, era una académica, investigadora, con muchos posgrados, y bueno, y siempre pasaba trabajando y en esos entornos. Pero un día, yo ya como hace quizá unos 7 años, em, Muy función masculina tu mamá, por lo que veo, ¿no? Y tu muy en abuela el más pensamiento. femenina, más Muy en energía el pensamiento y muy femenina. masculino. Sí, Mm. sí, sí. Sí, una cosa Y que me parece como también muy llamativo es que dos mujeres, ¿no? Tu abuela y tu mamá. Digo, por sí, este tema de que en otro momento, tal vez en la clase que demos por Zoom, vamos a hablar de esto de la energía femenina y la energía masculina, pero me llama la atención eso, que son dos mujeres. eso es hermoso porque igual está relacionado con nuestro encuentro, ¿no? O sea, tú y yo también somos muy complementarios en ese sentido, pero es curioso. Sí. Sí, Y bueno, le podemos compartir a los aquí presentes que nos reímos mucho porque Carl Jung no diferencia entre hombre y mujer. Él dice que tenemos una energía que es femenina y una energía que es masculina, todos los seres humanos.
La energía masculina básicamente tiene que ver con la conciencia, con el ego, con la acción, con la estrategia, con la planificación, con la lógica. Y la energía femenina tiene que ver con el inconsciente, con la percepción y con la intuición. Y con la emoción. Yo tengo un temperamento masculino muy fuerte y soy mujer, y David tiene un temperamento femenino muy fuerte y es varón. Entonces nos hicimos muchos chistes al respecto. Sí, O sea, acá genial, van a poder genial. ver cómo hombre y mujer tienen energías masculinas y femeninas ambos. Acá se ve de una manera muy clara. Sí, David, a te tope. paso Y el micrófono. en nuestro ciclo de conversatorios lo van a ver todavía más y se van a reír más todavía. Sí. Bueno, entonces, te contaba que lo que sucedió es que un día, conversando, íbamos caminando por la calle del centro de acá de Guayaquil, y mi mamá me iba contando la anécdota de que cuando ella era veinteañera, así, recién graduada de la universidad y así, empezando a trabajar, se hizo de muchas amigas porque mi mamá es enfermera y es de un ámbito más femenino, o al menos lo fue en su tiempo. Entonces tenía un montón de amigas y amigas de sus amigas y familiares, y entonces ella empezó a leer cartas. Me dijo así, yo leía las cartas y yo me quedé loco porque dije, ¿cómo tú siendo académica, científica, investigadora y esto y esto y esto me dices que ahora leías las cartas? Y yo le pregunté y me dijo, bueno, pero yo no leía el tarot, yo leía la baraja inglesa, que, bueno, es la baraja común y corriente con la que se juega póker, blackjack o 40, que es un juego tradicional de acá de Ecuador. Es esa baraja, ¿no? La típica J, Juca. Y bueno, para los que no, tal vez no lo hayan pensado, la baraja inglesa se deriva del tarot. Todas las barajas contemporáneas se derivan del tarot, que es una de las primeras barajas que se hizo en Europa en la Edad Media. Entonces, por eso se encuentra equivalencia entre el sota con la J y así por el estilo, ¿no? La K con el rey. Sí, sí, Pero, sí. pero, pero no era precisamente tarot. Entonces, mi mamá me cuenta esto, me cuenta que hacía lecturas adivinatorias, predictivas, y que aunque lo disfrutaba mucho y era muy precisa, muy acertada, en un punto se empezó a sentir mal, porque esto genera, las lecturas adivinatorias mal llevadas o mal concebidas, acarrean mucho apego, pueden despertar mucho apego a los resultados, porque juegan con las expectativas, los miedos y así de los consultantes. Y no es algo que el tarotista quiera, sino que el consultante llega así a la consulta, se aproxima porque tiene un miedo, porque tiene un apego muy fuerte a un determinado resultado sobre algo. Entonces, como mi mamá no tenía formación de tarotista terapéutica, sino que solo sabía la técnica de predicción, no lo manejó como así de la mejor forma y solamente en un punto dijo no, o sea, no, yo no quiero jalar con todo este pesado trabajo energético de las expectativas de los demás y lo dejó. Luego lo retomó en otra ocasión, pero lo volvió a dejar. Y me compartió esto y yo quedé fascinado diciendo como, wow, o sea, esto es algo que ya es parte de un linaje de las mujeres de mi clan. Entonces, estaba igual como que en una conexión muy bonita con mi mamá en esa época y quise honrarlo explorándolo en mí. Y sentí todo esto, así como que se fue despertando mientras teníamos esa conversación. Y cuando terminamos la conversación llegamos a un lugar en la calle donde había una tienda de cosas esotéricas, de cosas de ocultismo, cosas de vudú, de palomayombe, un montón de cosas así. Y nos quedamos mirando las caras y dijimos, chuta, ¿qué es esto? Es una sincronicidad más. Y Una entonces, sincronía total, total, sí. ¿no? Y además que son Después, número 9, ¿no? Además que son número 9, sí, que ya vamos a eso, hablar de eso. eso eso es de otra anécdota anterior, pero no me quiero alargar mucho. Pero en una ocasión que me hicieron la lectura de la suma teosófica de mi nombre, mi fecha de nacimiento y un arcano al azar, me salió el número 9 y me salió el ermitaño. Entonces, es energía arcano 9 a top, top, sí. Y bueno, lo que pasó ese día es que salió el de la tienda y nos dijo, entren, entren, pasen. Y de una le preguntamos, ¿tiene tarots? Y dijo, sí, tengo tarots. Y ese día compré mi primera baraja de tarot, que de hecho fue un obsequio de mi mamá, y es esta que pueden ver aquí. Es el gran tarot Ese es el esotérico, famoso loco. es el gran tarot esotérico Mirá elaborado el por, mago, mirá el mago lo que es. es precioso, es del hombre Es alquímico, precioso. sí. Raybon y Alquimia, muchas gracias por participar. Juan José, gracias por participar.
Juan José Yogi te está mandando saludos, David. Hola, hola hermano querido. Es un gran hermano de la vida, siempre me acompaña. Gracias, Juan. Y sí, entonces conseguí este tarot, que es un tarot español, es de inspiración vasca. Este personaje que ven aquí, que es de loco, es la imagen arquetípica de la mitología del País Vasco. Tiene aquí una mazorca de maíz, tiene las campanas, tiene un montón de simbología que sí es de loco tradicional, pero es muy, muy localista. Marichu Guller, Bueno, acá Carlos Realpex dice, saludos David, como ya te dije, me ayudaste muchísimo con tu tarot. Gracias. gracias Carlitos, gracias a ti por la confianza. Una maravillosa sesión. Sí, bueno, esto es una de las cosas que más me llenan del tarot, ¿no? O sea, es esa relación con el consultante que es tan exquisita, ¿no? Y tan sanadora para ambas partes. Eso es algo que no lo puedes saber hasta que estás ahí, lo haces. Es genial. Sí, es un Y, placer total. Sí, y- sí, y lo que coincido. pasó al final es que, bueno, yo empecé mi andadura con este tarot, que es un tarot muy, muy esotérico, diría que es un pésimo primer mazo de tarot, o sea, no es un tarot para principiantes, pero a mí me despertó una sed por aprender y por estudiar el esoterismo detrás del tarot. Fíjate que la parte de atrás de la carta es la fórmula del vitriol, ¿no? Es un Ujú. heptagrama que tiene los 7 planetas personales, ¿no? El Sol y la correspondencia del lunes, martes, con la Sí, luna, también es la forma Marte, de un mandala, ¿no? También es la sí. forma de un mandala, con Y todo es el una fórmula, significado que tiene. y es una fórmula alquímica que se llama vitriol, que significa visita interior a terrae, rectificando inveniens occultum lapidem, que significa que te mueras. Es lo que le pasó a Cristo, ¿no? O sea, ir bajo la tierra, encontrar la verdad, el santo grial, la piedra filosofal y luego ascender. Es el proceso alquímico resumido en... Este tarot es una Sí, joya, ese así como... proceso alquímico que nos va a llevar más de 6 meses explicar de qué se trata ese proceso alquímico, ¿no? Y, Es y bueno, renacer, es al, renacer desde un lugar íntegro, más al que final de morir, para todo mí. esto, al final de todo esto, finalizando con la historia, yo recorrí mucho esto, estudié el Romy, tarot, perdón, gracias por entrar, Romy. Quiero saludar a los que se van uniendo. claro, Dionei también, gracias. Gracias, Dionei. Gracias por participar. Sí, ¿qué estabas diciendo, David? Y Que te que, interrumpí. bueno, mi andadura con el tarot adivinatorio no duró mucho. Sí, sí lo apliqué bastante, lo estudié, pero después llegó a mis manos un libro de Alejandro Jodorowsky y eso me Fo. cambió la vida. Ya, a partir de ahí ya no volví porque es lo que decíamos de Jung, ¿no? O sea, que el que ve hacia afuera sueña, el que mira hacia adentro despierta. Sí, y bueno, y después, por supuesto, encontré la psicología profunda de Carl Jung y eso ya fue la segunda revolución personal como tarotista y ya, eso ya es otra cosa. Claro, porque, digamos, la herramienta del tarot, junto con la herramienta de la astrología, nos da la posibilidad de leer la existencia desde un lugar eh, más vinculado con el placer, ¿no? Más vinculado con el amor, con el placer de hacernos el bien, con el compromiso de amarnos, tiene que ver con eso. Entonces cambia mucho el modo de estar en este mundo, digamos. Yo creo que los dos estamos fascinados con la herramienta del tarot porque justamente lo que propone es esto, ¿no? Nos invita a amarnos incondicionalmente con nuestras luces y nuestras sombras porque es lo que somos. Y lo que sucede cuando uno se anima a abrazar y amar a su sombra es realmente milagroso. Eh, digamos, para no sonar esotérica, la física cuántica ya está hablando de esto, ¿no? Como ciencia. Pero bueno, me parece que con Jodorowsky y con Jung lo que sucede es eso, digamos, es eso. Las cartas del tarot nos permiten reflejar nuestro inconsciente, entonces, que es el verdadero digitalizador de nuestro destino. Como me gusta decir a mí en las clases que doy, nuestra verdadera lámpara de Aladino es nuestro inconsciente.
O sea, a donde hay que frotar y pedir el deseo es a nuestro inconsciente. ¿Algo más que quieras contar respecto de tu cercanía con el tarot y cómo llegaste a él? Antes de que empiece yo con mi historia. Pues nada, creo que ya mismo vamos a conversar un poco en profundidad de cómo nos fue transformando esto, pero claro, sí, lo que diría en resumen de ese encuentro mío fue que yo llegué pensando que tenía un don especial y que probablemente hay ese don, o sea, como de mi familia y de las mujeres de mi familia que me han entregado esto, probablemente sí existe y sí actúa, sí, de hecho lo siento, pero yo estudiando el tarot me di cuenta de que eso no es una condición necesaria. Precisamente yo empecé desde ese juicio y luego me di cuenta de que todas las personas, sin importar que tengan o no tengan tal o cual don, todas pueden aproximarse al tarot y a todas les va a cambiar la vida. Porque no se trata de cosas extrañas o raras, no sé, parapsicológicas. Esto se trata de dialogar con uno mismo en un nivel profundo, de acceder a una sabiduría que está en lo inconsciente y que es patrimonio de cada persona. Está al acceso de todos. Entonces, a medida que yo fui estudiando el tarot, fue cayéndose ese prejuicio y me fui dando cuenta de que más bien esto es algo que es patrimonio de la humanidad y debe estar así. Entonces, yo me Como el considero... inconsciente colectivo, David. El inconsciente colectivo es un patrimonio energético universal del ser humano. O Exacto. sea, los arquetipos que son, digamos, los modelos que representa cada carta, los patrones de conducta que representa cada carta, son representativos de la humanidad a nivel universal, ¿no? Es lo que somos. Eh, la raza humana, digamos, cómo funciona la raza humana, básicamente. De eso hablan los arquetipos. Eh, bueno, ¿querés que te cuente cómo es mi historia con el tarot? Claro, claro, claro. Dale. Bueno, yo con esta energía tan masculina que tengo, pues de hecho soy un 4, mis primeros años, a los 20 años por ahí, tenía todo el prejuicio que aún hoy se tiene con la herramienta de cómo, me acuerdo que decía, cómo unas cartas te van a adivinar el futuro, pero eso es ridículo, ¿no? Ese era mi discurso. Ujú. Y en ese momento una íntima amiga mía, dramaturga y directora teatral, porque yo además trabajo comunicando teatro hace 20 años, además de mi labor como tarotista y maestra de tarot, empezó a estudiar y me empezó a compartir. Jimena, bienvenida, muchas gracias por estar. Y como esta íntima amiga, yo le guardo mucho respeto a ella, aún hoy, que ya no tenemos esa amistad, pero en ese momento era una persona de autoridad para mí, ¿viste? Esas personas que vos confiás en su palabra. Eh, y en un momento me ofrece hacerme una sesión, y como era ella, le dije que sí, y fue increíble. O sea, bueno, a partir de ahí mi prejuicio se derrumbó completamente, básicamente porque me encontré a mí en esa sesión, ¿no? Estaba hablando de mí. Cada carta me respondía cosas respecto de mis dudas, mis crisis, mis dolores de ese entonces. Después me seguí formando con ella y empecé a trabajar de manera amateur como tarotista. O sea, porque yo empecé a trabajar de manera profesional con el tarot hace 3 o 4 años. En el 2020, hace 3 años, empecé a trabajar de manera profesional con el tarot, en plena pandemia. Desde los 25 hasta los 43, porque ahora tengo 46, trabajaba de manera amateur, lo usaba para mí y para mis amigas, no lo usaba de manera profesional. En el medio de todo esto, yo escribo Rojo, mi primer libro de poesía. Y cuando estoy escribiendo Rojo, lo edito con Camilo Sánchez, que dicho sea de paso, quiero volver a recomendarlo, siempre que hablo de él lo recomiendo, porque Camilo Sánchez no es solamente un editor de poesía, es un terapeuta trabajando con vos la poesía. Es un Buda occidental para mí, Camilo.
Hoy lo voy a ver, justamente, después de este live. Y empezamos a hacer un trabajo súper artesanal con mis poemas, súper, verso por verso, eh, y empezaron a salir cosas de mi propio universo cuando trabajábamos los poemas, y ahí él me recomienda a Cachi, que fue mi primer terapeuta junguiano. Cuando yo empiezo a hacer terapia con Cachi, empiezo a notar cambios importantes en mi vida, me empiezo a interesar por Jung, y esas sincronicidades que tiene la vida, porque la vida tiene sincronicidades todo el tiempo, hay que estar abierto o abierta a recibirlas. Me regalan el libro Jung y el tarot. Qué Cuando me joya. regalan el Ya libro que Jung, ese libro. yo ya trabajaba como tarotista de manera amateur, conmigo y con mis amigas. Cuando vi ese libro fue un antes y un después en mi vida. O sea, ese libro fue un antes y un después en mi vida. Empecé a autoconocerme a mí misma a través de la interpretación junguiana de las cartas, es decir, la interpretación cabalística o la interpretación adivinatorial. Digamos, no, la deseché por completo. Fue como cuando lo conocí a Jung, no puedo creer esto que estoy leyendo, básicamente. Y hasta el día de hoy sigo usando las cartas para encontrarme con mi infinito, para encontrarme con mi inconsciente, para que me cuente a dónde se está sintiendo inseguro, a dónde se está sintiendo indefenso, esas creencias limitantes, ¿no? Que muchas veces no sabemos que tenemos porque son inconscientes, porque no las vemos. Y las cartas te las muestran con una claridad y con una puntería que que es increíble. Entonces uno puede empezar como, de hecho, Carl Jung tiene un libro que se llama Psicología y Alquimia. O sea, yo después de Jung y el tarot me especialicé en Jung directamente. O sea, Jung y el tarot fue mi trampolín a Jung. Eh, no me canso hasta el día de hoy de investigarlo y de leerlo, de formarme en su obra, en su pensamiento, porque me parece sencillamente un genio. Eh, es un maestro al que yo le voy a estar agradecida por vida, porque, digamos, yo renací en este reencuentro conmigo a través de las cartas, renací, o sea, soy otra mujer, tengo otra vida, tengo otros vínculos, tengo otra manera de relacionarme con la vida. Y, eh, digamos, hoy sí siento dolor, hay momentos a donde siento dolor, hay momentos a donde siento frustración, pero no sé, por ejemplo, lo que es el sufrimiento. Ya no sé lo que es el sufrimiento. Y eso se lo debo a las cartas y a Jung, ¿no? Porque hay una gran, enorme diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Básicamente, como para resumirlo, el dolor es una parte integral Es y inevitable. natural de la vida, es una Es inevitable. parte maestra, es una maestría. El dolor es una maestría, es una flor de oportunidad que te está dando la vida para que te expandas, para que crezcas, para que saque, porque justamente la sombra, ¿qué es? La sombra es lo que no nos permitimos ser. La sombra es aquellas partes de nosotros que le cortamos su canal de expresión y van a aparecer una y otra vez en nuestra exterioridad, una y otra vez, hasta que aceptemos esa parte de nosotros le permitamos la expresión. Digamos, yo era una persona que escribía poesía en mis ratos libres los domingos cuando tenía tiempo, porque que la poesía es una pelotudez, me decía. Y con Jung entendí que todo lo que a mí me hace feliz, que todo lo que a mí me conecta con la vida, es lo más importante, no es ninguna pelotudez. Con eso entendés con Jung, o sea, porque, digamos, uno puede entregar lo mejor de sí mismo, primero a uno y después a los demás, si se conecta con el placer, si se conecta con el disfrute sano. Y el placer y el disfrute sano tiene que ver con entender quién sos, qué te hace vibrar bonito, qué te limita, qué te encoge, qué te expande. Y las cartas te lo muestran clarito como el agua. Después aparece todo el laburo que uno empieza a hacer, que para mí es delicioso, ¿no? Uno, Como
uno de los los más diarios, grandes los diarios de amor libros. propio, los diarios de amor propio y los diarios de gratitud. Yo, esto ya te lo conté, en un momento los empecé a hacer para sanar, porque mi primer diálogo con las cartas, cuando arranqué, era la luna, la luna, la luna, la luna. Que en las clases cuando aparece esa carta, digo, yo con esta carta me inicié. Hoy los diarios de amor propio y de gratitud los hago porque me encanta hacerlos. Mi diálogo con el espejo lo hago porque me encanta hacerlo. Eh, digamos, es una filosofía de vida donde vos entendés que cuanto más te amás, cuanto más te respetás, más se va a reflejar eso en el afuera, porque el afuera es un reflejo de la relación profunda e íntima que decidís tener con vos. Perdón, acá, porque justo estabas hablando y... Y ¡Ah, sabes qué, hola! Silvia, Bienvenida, Silvia. Uy, Silvia Roffé es una tremenda astróloga, David. Qué lindo que estés, Silvia, gracias. hola Me Silvia, qué encanta. gusto, qué bueno, Sí, ella qué bueno. mezcla la astrología con el coach y es súper, súper interesante lo que hace. Súper La interesante. astrología es increíble. Eso también es otra cosa que te cambia la vida. Bien entendida y aplicada a la vida cotidiana, uf, es autoconocimiento a tope también. Puro, Genial. puro. Sí, bueno, de hecho Y Carl bueno, Jung era astrólogo y tarotista. sí, Usaban ambas claro, herramientas. por supuesto que sí. Y Carl Jung. Carl Jung tiene una faceta mística que muchos psicólogos y en general profesionales de la salud afines a Jung a veces no quieren reivindicar mucho, pero es con una buena razón, porque desde la psicología más hegemónica tiende a un poco a peyorizarse, a relativizarse la importancia y el rigor científico de todo lo que no es hegemónico. Entonces, dentro de esa pugna, dentro de la disciplina, a los psicólogos jungianos muchas veces no les gusta que se reivindique ese lado más místico de Jung. Pero Jung era un maestro místico, era un hombre con una profunda actitud mística. ¿Sí? Antes que científico, Jung era un hombre del espíritu y toda su vida se basó en eso, en construir una relación con el espíritu, un diálogo. Y por eso es que él, y esto es algo tan importante de recordar, la Sí, bueno, el psique libro para rojo Jung, de él es como la la psique para clara, Jung no es la la mente, clara manifestación de lo que estás diciendo. El libro rojo de él es la clara manifestación de lo que estás diciendo. la, la, Sí. psi- la psique para Jung es el alma. La Ujú. traducción es así, no es mente. Él concebía una psicología que no es una ciencia de la mente, sino una ciencia del alma, como una dimensión integrativa de la materia y el espíritu. Y ahí viene el concepto de realidad psíquica y un montón de otras nociones que Sí, viene el enriquecieron concepto profundamente. de sí mismo, sí, Sí, sí. de psique, de centro psíquico. El centro psíquico vendría a ser el lugar dentro del cual se comunica el consciente y el inconsciente, ¿no? Pero Que sí, literalmente, creo o sea, literalmente el creo que inconsciente creo que te habla, nos estamos entrando en terrenos extensos que, bueno, podemos dejar para nuestro ciclo de conversatorios, pero para mantener todo un poco más sencillo y directo, podemos resumir todo esto que estamos conversando en que uno no puede amar lo que no conoce. Yo retomo lo que estás diciendo. La mayor enseñanza es poder amarnos a nosotros mismos para poder aceptar nuestra existencia en su plenitud, con su propio derecho y su propia belleza del milagro que somos y que estamos siendo aquí ahora. Pero no podemos hacerlo si no nos conocemos en realidad. Entonces, ¿qué pasa cuando salen aspectos nuestros propios que no nos gustan? Porque hubo de por medio humillación, censura, juicio de la familia, de nuestro ambiente, de la cultura, de nuestro espíritu de época, cuando hay toda esta presión, esto que Freud antes que Jung le puso el super yo, que viene y que determina cómo tiene que ser la moral, todo esto limita quiénes somos y ese límite es no necesario en solo un que nos inicio. limita, nos enferma, David, no solo que nos limita, nos enferma los ataques de pánico, la bipolaridad, ¿no? Ese invento, no, digamos, no solo que nos limita, sino que además nos enferma Lo porque, que hace, lo que digamos, hace es crear una hay como una división. conjunción entre nuestra psique y nuestro cuerpo, entre nuestra psique y nuestras células, somos un todo, ¿no? Todo lo que Lo que, pensamos lo que es hace alimento para la célula. eh, Lo que hace esto es crear una división.
Es crear una división y es una división que para nosotros que somos sujetos psicológicos es inevitable porque tenemos una conciencia y un inconsciente. Y esto inevitablemente se vive, como lo dices, como una enfermedad, porque la mente dividida es una mente neurótica. O sea, nosotros, como Es que decía tiene que Freud, ver con todos somos la buenos cultura neuróticos. patriarcal, tiene que ver con la cultura patriarcal todo esto. Digamos, el masculino es el ego, el masculino es la conciencia. Y pareciera que solo somos eso. Y Pero el fíjate, ego, o sea, si uno se imagina un iceberg, por ejemplo, el iceberg es una figura que sirve un montón para poder visualizar esto, ¿no? Por la punta del iceberg es el ego, es la conciencia, y todo lo que no vemos es inconsciente. Que claro. de hecho, desde la perspectiva de Jung, nacimos para conocer a ese inconsciente que somos. Ese es el principal propósito, ¿no? Bueno, conócete a ti mismo, como ya decía Sócrates, o sea, porque, digamos, como vos Ahí bien se sabés, yo ahora me resume estoy todo. yendo a los griegos, y los griegos ya lo decían, digo, Ahí, ahí se resume todo. En conócete a ti mismo. Pero es que es eso. O sea, si no, no podemos amar lo que no conocemos y no podemos amarnos y expresarnos en plenitud si no hemos indagado lo que somos, que es diverso y es complejo y paradójico. No podemos, nosotros creemos que somos solo nuestra conciencia, pero la conciencia quizá es del 2% de lo que realmente somos y todo lo demás es inconsciente. Entonces, en este inconsciente no solamente hay dolor, no solamente hay sufrimiento, no solamente hay aspectos aterradores de nosotros mismos, sino que hay un potencial infinito que de por sí es neutro. Ya es en cuestión de ese la inconsciente conciencia. hay maestros, David, hay maestros que te Sí, hablan todo el tiempo en ese sí, inconsciente. sí, sí, es Hay cuestión de maestros. cómo la conciencia se Hay relacione con dones, esto. hay habilidades, hay conexiones. Y Porque, el gran regalo de digamos, Jung es la sombra invitarnos a es, relacionarnos de manera compasiva con eso. Es decir, no tenerle miedo como lo hacía Freud, porque Freud tiene una concepción del inconsciente que es terrorífica y que invita a mantenerlo aplacado. Luego viene Jung y dice, no, no, amigo, la clave del crecimiento, la clave de la sabiduría, la clave del proceso de individuación es dialogar con lo inconsciente. Entonces, ese encorajinarnos a nosotros, envalentonarnos para asumir quiénes somos y meternos en nosotros mismos, es el gran obsequio de Jung a toda la psicología moderna. Es algo único y es precisamente fascinante porque el tarot es el instrumento perfecto para eso. Es una vía de diálogo con el inconsciente. sí, totalmente, sí, totalmente. Este, bueno, nosotros vamos a estar ofreciendo algo juntos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué vamos a estar ofreciendo juntos? ¿Qué vamos a estar haciendo nosotros dos? ¿Querés contar? Bueno, este 5 de agosto vamos a iniciar un ciclo conversatorio que hemos titulado El viaje del héroe. Es un ciclo en el que vamos a estar integrando desde la mirada de la psicología junguiana y el Dharma del Buda, el budismo, como se le llama habitualmente, una comprensión de la sabiduría de todos los arcanos mayores. Vamos a revisarlo de dos en dos y aplicado a la vida cotidiana, básicamente para que podamos utilizar estos arcanos para dialogar con nosotros mismos, con esta sabiduría que les estamos comentando de manera muy superficial el día de hoy, y vamos a compartir esto para que ustedes inicien su propio viaje, para que puedan concebirse como los propios héroes de su propia historia y que invitarlos a que exploren el tarot, que exploren como una de las herramientas que les va a dar un gran apoyo en este viaje. Sí, sí, a mí lo que más me entusiasma de este viaje que vamos a emprender juntos es entusiasmar a los que se anoten con nosotros a que se conviertan en sus tarotistas personales. Eso es lo que más me entusiasma. Es lo que más me entusiasma también en las clases que doy, más allá de esto que vamos a armar nosotros juntos, porque es un ritual tan delicioso el encontrarse con ese infinito que somos, que las cartas son un puente directo, eh, que digamos, yo siento que nací para transmitir esta sabiduría, ¿no? Porque es otra la vida, es otra la vida, es radicalmente otra la vida que uno tiene cuando entiende que todo tiene que ver irremediablemente con uno, ¿no? Todo tiene que ver irremediablemente con uno. ¿Sabes qué? Eh, Yo creo que este es el punto fundamental
Porque, bueno, yo tengo una pequeña cruzada personal como tarotista, ¿no? Que es como que la asumo como muy, muy mía, y yo creo que coincidimos bastante los dos, pero quizá con palabras distintas, pero yo creo que lo fundamental que nos une es que el tarot para nosotros es una herramienta de empoderamiento personal. Es decir, nosotros no A acudimos, no través usamos el del tarot. autoconocimiento, claro, es un empoderamiento que llega como consecuencia del autoconocimiento. Claro, sí, porque Exactamente. es que la mayoría de la gente concibe el tarot, y esto es algo que a mí siempre me gusta dejar claro. La mayoría de la gente concibe el tarot como una excusa o no sé, para concebir que el poder de su propia vida es externo a ellos. Es decir, el destino. Ellos quieren conocer su destino y saber si es que afortunada o desafortunadamente su destino va a coincidir con su deseo, porque no pueden validar su propio deseo. El tarot terapéutico lo que hace es decir, bueno, sabes que tu destino lo haces tú, todos los días, con tus decisiones, con el karma que tú Sí, vas sí, sí, tejiendo. es Pero para dejar de observar tu eso vida y empezar es a fundamental concebirla que desde lo que conozcas realmente tu sos. propio deseo, es fundamental que te conozcas, porque lo que deseas, y ten cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir. Entonces ahí viene esta cosa de Se poder te cumple, conocerse para se te estar cumple. afilado, para estar afilado y desear lo que uno realmente desea, porque que no haya esta confusión, este desorden entre Es el que deseo y la justamente, voluntad. digamos, esa es una de las cosas más hermosas que tiene el tarot, digamos, que te clarifica respecto de tu deseo. Exacto. Eh, Claro, claro como el cristal. El tarot es claro como el vos cristal y si tú te das las vueltas es tosco. Te escupe las cosas. Te dice, no, no, por acá es. Y tú lo sabes. Claro, eso es algo que yo insisto un montón, ¿no? O sea, si vos entrás al tarot como pidiendo, o sea, como observador de tu vida, eh, no te va a dar tanta data. Si vos entras al tarot como el protagonista de tu vida, o sea, tomando conciencia de la data que te tira, pero es una cosa que vos decís, wow, wow. Haciéndote cargo de que estás dialogando con tu propio inconsciente cuando hablas con las cartas, no estás adivinando nada. Que, digamos, sí es adivinatorio en el sentido de que podemos anticiparnos al futuro viendo lo que estamos creando a partir de un patrón inconsciente tóxico. O sea, nos podemos anticipar en el futuro porque vemos lo que nos estamos haciendo de manera No, inconsciente. no. Ese es el verdadero poder del tarot. Y también nos estamos anticipando al futuro porque en el inconsciente también moran habilidades, dones, No. que no sabemos que tenemos, que no sabemos que lo portamos, ¿no? O sea, Poder, mucho cuidado, por ejemplo, con las tenemos idealizaciones. poder. Porque cuando idealizas a alguien, ahí hay un don tuyo, por ejemplo. Ahí hay un don tuyo, si no, no lo idealizarías, ¿no? Pero bueno, ya nos estamos yendo de tema. Estamos Eh, entrando en las proyecciones. claro, Eso el es tema de la profesión. tema para varias clases. Ya lo haremos. Acá Andrea preguntó cómo se integran, tratan los sueños en este enfoque y en este proceso que proponen. Mirá qué pregunta tan interesante. Es muy ¿Cómo interesante. se integran y tratan los sueños en este enfoque, en este enfoque y en este proceso que proponen? Bueno, los sueños, según el psicoanálisis y luego la psicología profunda de Jung, los sueños son la fuente primaria de símbolos de la persona. O sea, es como un reservorio personal, tuyo. O sea, sin necesidad de recurrir a ningún soporte externo, tu mente está constantemente produciendo símbolos. Y estos símbolos tienen una finalidad. Para Freud es una finalidad de compensación casi siempre de índole sexual, o sea, como el deseo reprimido, la pulsión sexual reprimida, se compensa en el sueño y por eso Freud lo leía siempre en clave así, de pulsión sexual. Claro, Pero porque de esa repente es una viene de las Jung, grandes diferencias entre Jung y Freud, digamos. abismales, Para, abismales para diferencias, Freud, porque sí, luego viene para Jung Freud la y libido encuentra, es netamente sexual, para Freud la libido es netamente sexual y para Jung no es únicamente sexual. Eh, para Jung la libido contiene la pulsión religiosa, la pulsión de sentido,
es la energética de la mente que busca trascender, que busca explicar, que busca integrar los opuestos. Entonces, cuando vemos los sueños así, su finalidad no es compensatoria, su finalidad es expansiva, integradora de aspectos de la conciencia y aspectos que son parte del ser, del sujeto, pero que no están reconocidos. Entonces, es una constante expansión. Si tú no sabes por dónde caminar en tu vida para expandirte, para sentirte más auténtico, más tú, y más grandemente tú, más plenamente tú, los sueños te lo dicen todo el tiempo, los sueños te marcan la pauta. Ahora, la lectura, por ejemplo, los arcanos del tarot están más relacionados con las imágenes arquetípicas de la Europa medieval, que responden a los arquetipos del inconsciente colectivo. Pero claro, hay gente que dice, no, es que vienen de Egipto, no, es que vienen de Mesopotamia. Los arquetipos son unos solos. Y claro, tal vez sean infinitos, eso sí, pero son los mismos para toda la especie. Lo que pasa es que cada época y lugar tiene sus imágenes arquetípicas distintas y el tarot es una modalidad de eso. Pero en clave personal, de inconsciente personal, son los sueños. Entonces, está muy relacionado en realidad. Es una pregunta muy interesante de la que O sea, podemos seguir hablando. básicamente, Andrea, los sueños son mapas que tu inconsciente te está ofreciendo para tu propia expansión. Lo mismo que lo que te ofrece el tarot desde el autoconocimiento. O sea, el tarot, básicamente, digamos, a ver, sobre todo cuando el ego está dolido, cuando el ego está frágil, ahí el inconsciente está más a flor de piel, justamente porque el ego se calla, ¿no? Y el inconsciente siempre trae la ruta, el mapa, la brújula, de por dónde va tu camino, por dónde va el camino de tu alma. Y en ese sentido se pueden integrar los sueños con las cartas del tarot, ¿no? Porque es tu inconsciente hablándote, básicamente. Los sueños, las cartas del tarot, es un diálogo profundo con tu propio inconsciente. Son la misma cosa, digamos, desde diferentes lugares. Bueno, y David, hablando un tendríamos que ir poquito, finalizando, ¿no? ¿Vos qué pensás? Sí, pero hablando un poquito metodológicamente antes de finalizar, igual también respondiendo a esa pregunta, es algo muy personal, pero yo como tarotista siempre mando a mis consultantes a soñar, siempre, con los arcanos. Hacemos una sesión y los arcanos que yo sé que le van a entregar una enseñanza que todavía hay que profundizarla y expandirla, yo los mando a soñar. Les doy ejercicios con meditaciones y luego ellos van y reciben. Después de la sesión siguen recibiendo instrucción en sus sueños, así que sí, esa está totalmente relacionada. Porque además esa es otra cuestión que es maravillosa, o sea, uno es maravilloso, uno le puede decir a su mente hacia dónde va. No solo que le puede decir a su mente hacia dónde va, sino que es recomendable, ¿no? Decirle a su mente, y acá, bueno, se me estoy yendo el mago, explicarle pedagógicamente y amorosamente a tu mente cuál es el futuro soñado, y las ideas que te trae tu inconsciente son impresionantes. Digo, por esto de que vos mandás a soñar, me acordé de este tema de que, digamos, no somos lo que nuestra mente nos dice que somos, sino que somos algo mucho más enorme y infinito que lo que nuestra mente dice que somos. Bueno, próximamente vamos a estar abriendo un Zoom, ¿no? Sí, es básicamente una clase abierta, una clase gratuita que va a ser un abreboca del gran ciclo conversatorio que vamos a hacer y que va a situarnos ya en esta temática del viaje del héroe, o sea, y cómo está relacionado con el tarot, porque el tarot también puede ser interpretado así, es el viaje del loco que somos nosotros. Entonces nos encarnamos para tener una experiencia de vida, para tener un viaje, y el tarot es un mapa, ¿sí? Es un mapa, Es un ojo, mapa. que funciona de manera única e irrepetible para cada loco, para cada consultante. Entonces no vayan a creer que esto es como que no un dogma, no, 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 no. Es autoconocimiento. Nada que ver con el dogma, Es claro, claro. una relación personal con su propio viaje, así que no se lo pierdan. Va a estar genial. Muchas gracias, Rachel, Juanjo, por venir, por conectarse. Esperamos verlos en la Sí, a clase. mí me gustaría cerrar este hermoso encuentro con esa tremenda y hermosa frase de Jung que es hasta que no
hasta que no dialogues con tu propio inconsciente, este digitalizará tu vida y vos lo llamarás destino. No lo estoy diciendo textual, pero la idea es esa, ¿no? Así es. Eh, o sea, nuestra lámpara de Aladino es nuestro inconsciente. Para bajarlo a un lenguaje en criollo, ¿no? Con el que tenemos que dialogar, con el que nos tenemos que encontrar, al que tenemos que abrazar, al que tenemos que preguntarle, es ese tremendo oráculo que vibra dentro de nosotros que se llama inconsciente. Bueno, próximamente más novedades, ¿no, David? Sobre esta clase gratuita por Zoom, a donde vamos a contar un poco sobre el viaje del héroe. Así que los mantendremos al tanto. Sí, estén atentos para que tengan toda la información, puedan inscribirse y no se lo pierdan porque va a estar potente. Va a estar buenísimo, va a estar buenísimo. Bueno, querido, un honor nuevamente intercambiar con usted. Siempre es un honor y un gran placer, Silvina. Muchas gracias. Ya nos verán pronto juntos otra vez. Hasta pronto.